consistió la Guerra Civil Española? Conflicto social, político y militar que más tarde repercutiría también en un conflicto económico que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevada a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939, con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Objetivo. Entre sus principales objetivos se encontraban el conquistar Madrid, hacerse del poder y derribar el régimen republicano, que obtuvieron gracias a una guerra civil. El comunismo y el franquismo acabaron teniendo una notable influencia en la política y en la sociedad española de los años 30. Causas. Factores internos. Situación socioeconómica española agravada por la crisis mundial. Problemas sociales. Tensiones con la Iglesia. Problemas regionales. Violencia callejera y desastrosos estados del orden público en 1936. Malestares en el ejército y tradición de intervenciones militares en asuntos políticos. Polarización de la sociedad española, traición tras la Revolución de Octubre de 1934. Polarización de la sociedad en dos bandos, derecha e izquierda, entre las que existía una fuerte tensión. Factores externos. Extremada tensión europea por las reivindicaciones nazis. Influencias del fascismo italiano. Situación francesa similar a la española. Ejemplo de la Revolución Rusa y propaganda y actividades de Internacional Comunista. Temor occidental al avance del comunismo. Complejos pactos militares y aislaciones de Estados Unidos. Desarrollo de la guerra. Golpe de Estado en España, julio de 1936. El golpe de Estado de julio de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República Española, surgido de las elecciones de febrero de aquel año, y cuyo fracaso parcial condujo a la Guerra Civil Española y, derrotada la República, el establecimiento de la dictadura de Francisco Franco, que se mantuvo en el poder en España hasta 1975. Creación de los bandos. Bando republicano, también llamado izquierdista, constituido en torno al gobierno legítimo de España, Frente Popular, coalición de partidos marxistas republicanos apoyados por el movimiento obrero, los sindicatos y los demócratas constitucionales. Esta bandera es la oficial de la Segunda República. Bando nacional, también llamado derechistas, también llamado sublevados, incluía gran parte del acto militar y se apoyó en el partido fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora, principalmente apoyada socialmente por las clases más o menos privilegiadas. La conspiración. Larga historia de intervencionismo militar en la vida pública española. Dicotomía en el ejército, UME y UMRA. Punto inicial. Reunión de oficiales en Madrid durante los primeros días de marzo dirigidos por Mola. Discrepancias con los cartistas e intervencionismo de Sanjurjo. Apoyo civil a la sublevación. Cedistas más radicales, falangistas y el Bloque Nacional, carlistas y monárquicos alfonsinos. La sublevación. 17 de julio. Se levanta el ejército de Marruecos. Franco se pone al frente de las tropas africanas. Cifras de la sublevación. Todo el ejército de África se sublevó. La mayoría de las fuerzas públicas se mantuvieron fieles a la República. Los republicanos contaban con 20 provincias y los nacionalistas con 16, mientras que las 14 provincias se encontraban divididas. Estallido de la guerra. El alzamiento militar que dio paso a la guerra civil se inició en Melilla el día 17 de julio de 1936, provocando previamente muchos acontecimientos que desencadenarían el estallido de la guerra. Y así fue como comenzaron a producirse disturbios en las calles. Operaciones militares. Las primeras operaciones partieron de julio a septiembre de 1936. Fueron iniciativas nacionalistas, algunas de ellas fueron: Cruce del Estrecho, por parte de las tropas africanas, decisivo apoyo germano-italiano.
Consolidación de los territorios sublevados. Unificación de las zonas nacionales a través de Extremadura al mando del coronel Yagüe. Guerra naval. Bando republicano. Acorazado Jaime. Cruceros ligeros Libertad, Miguel de Cervantes y Méndez Núñez. 14 destrucciones. 7 torpedos. 12 submarinos. Casi totalidad de la aeronáutica naval. Bando nacional. Acorazado España. Cruceros pesados Canarias y Baleares. Cruceros ligeros Almirante Cervera y Navarra. Destructor Velasco, 5 torpedos, cañones y guardacostas. Guerra aérea. Durante la Guerra Civil se efectuó el primer puente aéreo de la historia. Los dos bandos bombardearon poblaciones indefensas, utilizando como campos de vuelo el aeródromo de Los Llanos. Guerra terrestre, 1936. Se inició con la campaña de Extremadura para tratar de unir las zonas de los sublevados. El 17 de octubre se rompe el cerco del Oviedo. El 8 de noviembre se produce la batalla de Madrid, pero los rebeldes no logran su objetivo de tomar la capital. 1937. En Madrid se producen diferentes ofensivas y batallas. Un bando trataba de aislar Madrid y el otro aliviar la presión sobre la capital. Fueron la batalla de Jarama, febrero, y la de Guadalajara en marzo, con victorias republicanas, mientras que la batalla de Brunete, julio, fue un triunfo de los nacionales. Al finalizar el año, la República tomaba la iniciativa y comienza la batalla de Teruel. 1938. Continuó la batalla de Teruel, que es tomado el 8 de enero por los republicanos y vuelto a recuperar el 20 de febrero por los nacionales. Negrín. Propone a los insurrectos los 13 puntos de Negrín como acuerdo de paz. El 7 de marzo se inicia la ofensiva de Aragón por parte de los nacionales. La República contraatacará el 24 de julio, mediante la batalla de Ebro, que se convierte en una dura guerra para ambos bandos y termina el 16 de noviembre con la retirada republicana. 1939. Cae Barcelona y Gerona. Negrín pide que el pueblo decida sobre la continuación del régimen, pero los nacionales rechazan esa petición. El 26 de marzo cae la ciudad. El 29 de marzo, el gobierno republicano pide sus últimas capitales que mantenía: Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén y Almería. El 30 de marzo, Valencia y Alicante, y el 31 de marzo, Murcia. Fin de la guerra. Las diferencias entre los republicanos precipitaron el final de la guerra. En marzo de 1939, el coronel Casado dio un golpe de estado en Madrid y los republicanos se rindieron. El 28 de marzo, el Ejército Nacional estrababa en Madrid y en 3 días ocupó el resto del país. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el comunicado que daba la guerra por terminada. El 1 de abril, Franco emite el último parte que dice: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra terminada. Burgos, 1 de abril 1939, año de la victoria. El generalismo, Fernando Francisco Franco Belmonte. Consecuencias. El pago del gasto de la guerra por ambos bandos fue muy elevado. El haber usado el gobierno republicano en las reservas de oro para comprar armamento acabó con las reservas monetarias de la zona republicana. Grandes pérdidas humanas. Se calcula que hubo unos 450,000 exiliados. Francisco Franco se convirtió en dictador. Final de la democracia. Destrucción de infraestructuras. Fue un motivo más que propició la Segunda Guerra Mundial. Destrucción total o parcial de ciudades y pueblos. Aumento de la deuda externa y pérdida de las reservas de oro. Recuperación de la hegemonía económica y social por parte de la oligarquía terrateniente, industrial y financiera. Generaciones marcadas por el sufrimiento de la guerra y la represión de la posguerra. Víctimas de la guerra. La Guerra Civil Española dejó alrededor de 500,000 de muertos. Otro 500,000 de personas abandonó España. Más de 20,000 españoles viajaron a México en tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas, por ser el único país que durante la guerra manifestó su apoyo a los republicanos y les brindó asilo. Entre ellos había numerosos técnicos, destacados científicos, artistas e intelectuales. El fascismo y el comunismo eran muy débiles en España antes del golpe de 1936.
alcanzaron verdadera influencia solo gracias a la rebelión militar y la lucha posterior. La sublevación de Julio fue la única que causó una contenida fratricia en la convulsa Europa de los años 20 y 30.